En el corazón del Mediterráneo se oculta un mundo especial en el que osos y águilas viven libres entre los vestigios de un pasado lejano. Es un verdadero tesoro oculto de biodiversidad que desde los Alpes hasta las islas frente a las costas de África esconde riquezas de un valor incalculable. Miles de especies de plantas y animales, incluyendo a los depredadores más feroces del continente. Bienvenidos a Italia, donde late un corazón salvaje rodeado de arte e historia. Italia salvaje, los grandes depredadores. La Murgia, en el sur de Italia, continúa siendo un paisaje salvaje. Es una de las regiones con menor densidad de población de toda Europa y acoge a miles de cabezas de ganado, caballos y burros que pastan en libertad. Nadie conoce su número exacto. El suelo es tan rocoso que durante miles de años nadie ha intentado usarlo como terreno de cultivo, sino como pasto para el ganado que emigra aquí los últimos días del otoño procedente de la montaña, a donde regresa en primavera. Como cualquier reino respetable que se precie, aquí también gobierna un soberano. Una reina, para ser más exactos. La imponente y feroz Mantis religiosa. Mantis, la reina del río seco. La sequía azota duramente el valle. Los charcos que se conservan entre las rocas del lecho del río son cada vez más pequeños. Y están repletos de miles de criaturas que intentan sobrevivir. Esta es la otra cara del Mediterráneo. Una tierra amable de inviernos suaves cuya estación más dura es la que el resto de Europa considera la mejor. Aquí el verano es largo y no llueve en 4 meses. El sol es implacable y absorbe cualquier gota de agua de las plantas y del suelo. Los girínidos continúan con su frenética actividad. El espacio escasea. A ojos de los zapateros, los charcos son el paraíso de la caza porque atraen a todo tipo de presas. Estos insectos pueden caminar sobre la superficie del agua gracias a su ligero peso y a sus extremidades. Atacan a sus víctimas ferozmente. Primero las matan y a continuación les succionan todo su fluido corporal. Algunos peces se han quedado atrapados en charcos que van menguando con el paso de los días. Si no llueve pronto, morirán. Los que consiguen sobrevivir corren el riesgo de terminar en el estómago de aves que se aprovechan del callejón sin salida en el que se encuentran estos peces. La serpiente de agua se alimenta de bancos de pequeños peces, un verdadero supermercado de delicatessen.
El cangrejo es incapaz de atrapar a los peces que merodean a su alrededor, aunque espera alimentarse de algún resto que encuentre. Y de repente, cunde el pánico. Pero no son más que unos caballos que se acercan a beber. Se trata de un juego a 3 bandas: sol, agua y vida. Todavía queda un poco de agua en un pequeño manantial que podría evitar la muerte de un sinfín de especies de invertebrados y anfibios, y especialmente del ganado que pasta en libertad. Las mañanas apacibles y de cielo despejado se escucha el canto de la cigarra, especialmente cuando el sol incide en los árboles, y no cesa hasta que cae la noche. La cigarra es comida fácil para animales insectívoros, pero resulta demasiado grande para el bisbita campestre, indomable amo y señor de estas soleadas estepas que bordean el rocoso río. El macho realiza la llamada desde lo alto, mientras que la hembra permanece en el suelo incubando los huevos, invisible gracias a su camuflaje. Un arrendajo se acerca a un pinar en busca de cigarras, e incluso los zorros salen en busca de insectos. Pero hoy huele a humo. Cuando la vegetación queda reducida a un matojo de ramas y hojas secas, y el agua desaparece por la acción de un aire tórrido, los incendios aparecen como por arte de magia. No todos los animales pueden huir a toda velocidad. Algunos lo intentan desesperadamente, pero no lo consiguen. Las aves se sienten atraídas por la posibilidad de alimentarse de los insectos que huyen de las llamas, pero acercarse puede ser arriesgado. Los incendios son una de las lacras del Mediterráneo. No son fortuitos, sino provocados por personas que, conscientes o inconscientes de la devastación que provocan, queman rastrojos e incendian la estepa y los bosques de hoja perenne. La naturaleza intentará curar las heridas y restablecer el equilibrio, pero las condiciones nunca volverán a ser las mismas. Reverdecerán los árboles y regresarán las aves, pero la vuelta de las tortugas, los lagartos verdes, las serpientes, los sapos y otros pequeños mamíferos tendrá que afrontar barreras humanas infranqueables como carreteras y hogares. La consecuencia de esto es un ecosistema más pobre. Los insectos son de los primeros en regresar, ya que se adaptan perfectamente a los veranos del Mediterráneo, lo que incluye a los depredadores en lo alto de la cadena alimenticia, las mantis. Las mantis pertenecen a un orden especial de insectos y están emparentadas, por ejemplo, con las cucarachas, pero son cazadoras muy hábiles. La mantis palo es una maestra en el arte del disfraz, y encontrar una es muy difícil. Es una verdadera máquina de matar disfrazada con la apariencia de un guerrero antiguo.
Es una de las 4 especies de mantis que viven en estas verdes llanuras y la única capaz de sobrevivir al invierno gracias a que se esconde en las grietas de las rocas cuando es del grosor de un pelo. La mantis ameles, de color pardo, se camufla perfectamente entre la hierba seca. El macho es menos voluminoso y no pierde el tiempo cuando se cruza con una hembra que es de mayor tamaño y no tiene alas. Puede pasar de todo. La elegante mantis mediterránea mata el tiempo entre una presa y otra, limpiando meticulosamente sus herramientas de caza. La 4ª especie de mantis es la más grande y la más temida. La mantis religiosa. La mantis religiosa es uno de los insectos más grandes de Europa y podríamos decir que es la verdadera reina de esta expansión de hierba y piedras en el corazón del Mediterráneo, en la que numerosas criaturas nacen y mueren tan naturalmente como en la increíble sabana africana. El momento más frágil de su existencia es la muda, un proceso por el que ya ha pasado 5 veces. En ese instante es vulnerable, frágil e impotente. Por eso opta por lugares apacibles y ocultos para ese trance. Pero una vez terminado, despliega las alas y deja a la vista su transformación en una de las reinas más terroríficamente seductoras del Serengeti de los insectos. Dedica varios momentos del día a limpiar las patas delanteras en las que tiene sus letales armas, de tal manera que siempre estén en perfecto estado. Necesita estar preparada no solo para atacar, sino también para defenderse en cualquier momento. Aquí tenemos a una hembra madura cuya única preocupación es encontrar un macho y poner los huevos. Su resplandeciente color verde le hace destacar entre la seca vegetación. Otras mantis religiosas son marrones y amarillas y se camuflan perfectamente. Pertenecen a la misma especie, pero han nacido con el disfraz adecuado para mimetizarse con el entorno. La vida será más difícil para la reina verde, ya que tendrá que esforzarse en que no la vean ni sus presas ni sus depredadores. El mundo que rodea a la mantis está repleto de peligros, a veces disfrazados tras vistosos plumajes. La carraca europea sale en busca de insectos para alimentar a sus crías que se ocultan en los restos de una antigua granja.
Estas aves migratorias, que viajan hasta aquí todas las primaveras tras pasar el invierno en África, alimentan a sus pequeños con cualquier criatura que encuentran entre la hierba y los arbustos. Incluso la vida de la mantis puede peligrar si ésta no aprende a esconderse como debe. La carraca europea puede llegar a hacer mucho ruido en el punto álgido de la temporada de cría. Utiliza el tejado de la granja y de los arbustos como atalaya desde la que encontrar presas y en las que establecer su nido. Otras aves han preferido anidar en medio de las ruinas. La falta de rocas y gargantas ha empujado a la grajilla a anidar en este edificio. La grajilla es un córvido social, lo que no significa que esté dispuesta a compartir a su pareja o su alojamiento. En esta ruina abandonada en la que hace poco tiempo imperaba el silencio, tienen lugar numerosos duelos. La carraca tiene que esperar a que la grajilla termine su ciclo de cría para entrar a buscar alojamiento en esta antigua granja. Esta tarea no es nada fácil para los visitantes recién llegados de África. La grajilla empieza a anidar antes, por lo que tiene prioridad, pero la carraca no puede retrasar más la puesta y de ahí que empiece a aumentar la presión sobre sus ruidosos vecinos con el fin de obligar a algunas parejas a dejar un sitio libre. Las aves más pequeñas también sienten una gran presión por encontrar un lugar cómodo en el que hacer su nido. Los gorriones también se enzarzan en peleas por un lugar en el que anidar, pero las carracas los disuaden fácilmente. Estos mantienen la distancia, pero no dan por perdida la batalla con sus vecinos. Un gorrión macho vigila la entrada, pero tiene que ceder el paso a sus vecinos, mucho más fuertes y más agresivos. Por suerte, algunos orificios resultan demasiado pequeños para las grajillas, lo que significa que los gorriones tienen prioridad. Los nidos de ambas especies estarán muy próximos. No habrá ningún problema, siempre que se mantenga una distancia prudencial. La transhumancia es un antiguo fenómeno que ha ido conformando el paisaje de toda la Europa mediterránea, poniendo en contacto las montañas con las tierras bajas y las llanuras del sur de Italia. Las estepas mediterráneas son uno de los hábitats europeos más ricos en biodiversidad. Hasta la fecha nadie ha hecho un inventario completo de las especies de insectos que viven en estas llanuras cubiertas de hierba, pero sin duda se contarían por miles. Algunas son presas de distintas especies de aves, reptiles y mamíferos, pero otras son especies depredadoras. En total cubren todos los escalones de la cadena alimenticia. La función de los herbívoros, los principales consumidores, no la pueden desempeñar las cebras, los ñúes o los antílopes en las estepas mediterráneas, sino una gran variedad de criaturas de 6 patas, algunas de las cuales tienen mucha destreza para saltar. Se trata de los grillos, saltamontes y langostas de una gran variedad de especies que sobreviven a base de hierbas, hojas, flores y semillas.
Todos ellos ocupan el segundo escalón en la cadena alimenticia. Se clasifican en dos grandes grupos: los grillos de los arbustos y los saltamontes. Los grillos de los arbustos viven allí donde la hierba crece con mayor espesor, cerca de las zarzamoras y de los árboles pequeños. Si estuviéramos en África, esta área de transición entre el pastizal y el bosque se llamaría arbusto. Es el reino de un pequeño grillo de arbusto que brilla como una esmeralda, el Eupholidoptera. Las alas de estos grillos de los arbustos son tan pequeñas que no pueden volar, por lo que al sentirse amenazados por los depredadores se refugian entre arbustos y clemátides y prefieren salir de noche. Los grillos de los arbustos son vegetarianos, pero a veces se dejan llevar por el placer de la carne y ni siquiera hacen ascos al canibalismo. Nunca deben pasar por alto la presencia de alguien más grande y más feroz que ellos, como la chicharra alicorta, con unas alas prácticamente inexistentes y un abdomen hinchado. No puede volar, y ni siquiera saltar, pero puede emitir sonido y morder con fuerza si se siente amenazada. A veces funciona y a veces no. El saltamontes curador de verrugas es bastante grande y puede masticar con facilidad los alimentos más correosos. Siempre habrá alguien por encima en la cadena alimenticia. Escondido entre las ramas de un arbusto que ha sobrevivido a la interminable estación seca, un depredador sujeta a su presa con una fuerza letal. El sagapedo es un saltamontes arbustivo depredador que es capaz de matar a criaturas de su mismo tamaño. El sagapedo es un depredador que está situado en lo más alto de la cadena alimenticia. Es el insecto más grande de Europa, 12 centímetros desde la cabeza al extremo de su afilado ovipositor. Es una hembra, de eso no cabe duda. No hay sagapedos macho. Las hembras se reproducen ellas solas por partenogénesis, es decir, no dejan de ser vírgenes. La hembra necesita ingerir muchos alimentos para producir huevos, saltamontes, grillos e incluso mantis. Estos animales de los arbustos se han atrevido a hacer algo que muchos humanos considerarían un sueño, o quizá una pesadilla. Este es el único insecto que podría herir e incluso llegar a matar a la reina. Pero ambas especies prefieren mantener las distancias. El sagapedo es más activo de noche, cuando las mantis prefieren permanecer inmóviles. Generalmente. Allí donde terminan los arbustos empiezan los pastizales semidesiertos. Aquí el suelo está yermo y blanqueado por el sol y por el trasiego de miles de ovejas. Este es el reino del otro gran grupo de ortópteros, criaturas de apariencia muy recia. Algunos saltamontes alcanzan los 7 centímetros de longitud, tienen las patas traseras cubiertas de púas y un cuerpo muy resistente. La acrida, con su curiosa cabeza alargada, es todo lo contrario, un peso pluma. Los saltamontes pequeños forman parte del menú de muchos depredadores, incluida la chinche asesina que captura a la presa y la absorbe hasta dejarla seca, siempre bien camuflada entre las hojas.
Los saltamontes pasan desapercibidos cuando están inmóviles, pero cuando se elevan despliegan en sus alas unas tonalidades rojizas o azuladas. Esta inesperada pincelada de color puede servir para desorientar o ahuyentar al depredador y dar al insecto una oportunidad de escapar. A veces. La mantis religiosa es uno de los grandes depredadores, pero se enfrenta a otro que ha viajado 10.000 kilómetros para cazar insectos. Miles de cernícalos primilla anidan en Matera, la capital de este vasto terreno de pastizales secos. En Matera viven 60.000 personas, además del cernícalo primilla, una de las aves más amenazadas de Europa. Esta es una de las colonias más numerosas del continente. Es una ciudad horadada en la roca sobre el lateral del cañón que ha excavado el río que casi nunca transporta agua. El cañón se llama Gravina, el río sin agua, y la ciudad es patrimonio de la humanidad. Matera tiene una parte histórica llamada Los Sassi, un increíble sistema de viviendas excavadas en la piedra caliza que están habitadas por distintas variedades de aves, entre ellas el panuro y el gorrión chillón. Difiere claramente del bullicioso gorrión moruno, que es más común y anida en las rendijas de las paredes. El llamado roquero solitario, de tonalidad azul y conocido también como el gorrión solitario, ha puesto sus huevos azulados en un lugar protegido. El objetivo es evitar que accedan a ellos las grajillas, ávidas ladronas de huevos y crías. El cernícalo primilla es un halcón semicolonial que pasa el invierno en el desierto del Sáhara, en África, y viene al Mediterráneo en primavera para anidar debajo de los tejados, en las grietas de las paredes, en las ventanas y en las tuberías. No hay casa en la que no hayan anidado al menos dos. Los habitantes de Matera son conscientes de que las aves suponen un gran atractivo turístico, pero intentan mantener la distancia para no sentirse invadidos por palomas, grajillas y cernícalos. Entre mayo y agosto los cernícalos primilla de Matera consumen 24 toneladas de insectos de las estepas de la Murgia que rodean la ciudad. Es decir, unos 20 millones de insectos y otros artrópodos. Y no hay día que no se topen con la reina, que continúa cobrándose víctimas y ganando peso. La temporada avanza sin que caiga una sola gota de lluvia. Las plantas sobreviven gracias a la humedad del aire nocturno. Los herbívoros gracias al agua de las plantas. Los depredadores gracias a los fluidos de sus presas. El río se ha secado por completo. Puede que algún animal haya sobrevivido en un charco oculto a la vista, pero aquí no se ven supervivientes. La avispa de los arbustos tiene que hacer frente al calor. Todos estos ejemplares, tanto las trabajadoras como los machos y las reinas, se frotan las antenas, intercambian comida, se limpian mutuamente, se comunican y se reconocen como miembros de la misma comunidad. Las avispas beben mucho. A continuación, regresan al nido y atomizan el agua con el movimiento de sus alas.
Las avispas están equipadas con un aguijón venenoso que emplean para cazar o para defenderse, pero resulta inútil contra sus grandes enemigos. El movimiento de las avispas no pasa desapercibido para la aguzada visión de un cazador que no tiene miedo de los aguijones. El abejero europeo descubre el nido de avispas y se lanza a conseguir su botín. Lo saca de la hierba y una vez en su atalaya se come las larvas. En cuestión de segundos ha destruido el trabajo de varias semanas. La mantis se ha asentado en un cardo seco, su punto de partida para la caza. El verano toca a su fin y el número de presas empieza a decrecer. No debe fallar en sus ataques. Las espinas que ofrecen protección de los depredadores podrían ahora convertirse en un peligro. Se encuentra en la última fase del largo ciclo de crecimiento. Ha madurado y está prácticamente lista para reproducirse. La noche concede un respiro del calor y de la luz cegadora durante el día. Aparece la luna y brilla con fuerza bañando la hierba con una luz fantasmagórica. Es el momento perfecto para que los burínidos emitan su llamada y para que la hormiga reina salga escoltada por grandes hormigas soldado y hormigas trabajadoras. Al anochecer, los cernícalos primilla que no están ocupados incubando sus huevos se unen a los demás en lo alto de los pinos de las rotondas de la ciudad y allí pasan la noche. Una imagen fascinante a la que los lugareños no prestan ninguna atención. Miles de cernícalos duermen en la ciudad más sorprendente del sur de Italia. Bajo el manto de la noche nacen las pequeñas mantis palo. Decenas de pequeñas mantis asoman de la ooteca, la bolsa de los huevos en la que han estado estos últimos meses. Son criaturas exquisitas, algunas de las cuales se convertirán en grandes depredadoras. Dos ramas torcidas pasan desapercibidas en un arbusto, pero si se observa bien es posible comprobar que en realidad se trata de la criatura europea que mejor se disfraza. Los insectos palo optan por permanecer inmóviles para no llamar la atención, pero incluso así se ven. Una hembra de gran tamaño ve aproximarse a un macho. Y entonces se produce un abrazo lento, con movimientos minimalistas, algo habitual en el estilo de estas criaturas vegetarianas totalmente indefensas y a pesar de todo fuertes gracias a su capacidad de mimetizarse. La mantis reina no hace ningún ademán de querer esconderse porque acaba de aparecer un macho. Es esbelto y tiene las antenas largas, la mitad de grandes que la reina. La hembra lo ve como una presa potencial y se acerca muy despacio. El macho duda. Se da cuenta de que hay algo que no encaja e intenta huir. La hembra continúa acercándose. Está hambrienta. Se ha salvado por los pelos. La gran reina ha encontrado algo que comer. Un enorme saltamontes. El macho observa desde la distancia el que podría haber sido su destino. Todavía no suenan campanas de boda para ninguno de ellos.
El insecto palo se recupera de un intenso trance comiendo unas delicadas hojas. Una noche con mucho trajín, un grillo de arbusto pone sus huevos hundiendo el ovipositor en el suelo. Comienza otro día y de nuevo habrá que hacer frente a altas temperaturas. Las abejas se alimentan de las últimas flores. Algunas aves todavía cantan para defender su territorio, pero la mayoría de los animales se ponen a cubierto durante el día. El jabalí abandona raudo los campos donde ha pastado toda la noche y se adentra en el monte bajo. El verano da sus últimos coletazos y la temperatura empieza a caer notablemente. Los días son más cortos y la población de insectos se va reduciendo gradualmente. Es ahora cuando los saltamontes se muestran más activos. El macho inicia entonces sus pasos de ballet. Mueve las patas traseras para que cuando una hembra le haga entender que está disponible, el macho dé el primer paso y luego se forme un círculo de admiradores que interferirá en el acto de la pareja. Donde caben dos, caben tres, parecen decirle. Pero lo cierto es que no. Estos ortópteros son muy promiscuos, por lo que será difícil saber con certeza quién es el padre de la descendencia de esta hembra de gran tamaño, si el primero, el segundo o el 10º macho que mantenga relaciones con ella en las próximas horas de desenfreno sexual. Los insectos y las aves mantienen su propia guerra. Los primeros porque se reproducen todo lo que pueden y los segundos porque intentan comer todo lo posible ya que tienen que emigrar. El nido se ha quedado pequeño para estas jóvenes carracas europeas. De ahí las continuas peleas mientras esperan a que sus progenitores regresen con alimento. La mantis ha logrado escapar, pero ahora tiene que lidiar con otra amenaza, esta vez de 8 patas. Unas cuantas plantas florecen en verano, dando así un toque de color a un paisaje yermo. La camomila, el cardo y la alcachofa salvaje tienen la capacidad de almacenar agua en todas sus moléculas y utilizarla más adelante para florecer y producir semillas cuando otras plantas se están marchitando. Al haber tan pocas flores en los alrededores, estas resultan muy atractivas para los numerosos insectos. Encaramarse a una flor es como sentarse en las orillas de una charca en la sabana. Más tarde o más temprano alguien aparecerá en busca de pétalos frescos y libará el néctar. La araña cangrejo domina el arte del disfraz. La hembra es del color de los pétalos y permanece inmóvil, preparada para sujetar fuertemente a su víctima con sus 8 patas. A continuación la matará usando los colmillos y poco a poco la irá digiriendo. Tiene un sentido de la vista muy desarrollado, pero también es muy sensible a la vibración, por lo que detecta el momento en que un insecto se acerca o se posa en la flor o en las hojas.
Las arañas son criaturas que llevan existiendo en la Tierra cientos de millones de años. Existen más de 40.000 especies de arañas y desempeñan un papel destacado en el equilibrio medioambiental. Algunas especies usan la tela de araña tradicional, que en esta ocasión parece una lona extendida en el suelo que termina en un embudo. En el centro del embudo vemos agazapada a una araña lobo. Bastan 2 o 3 ataques para inyectar la dosis justa de veneno. El saltamontes empieza a tener convulsiones y se queda paralizado, momento en que la araña aprovecha para inyectar más veneno. Aunque el saltamontes es más grande que la araña, no puede hacer nada. Pierde una pata y queda a merced de la araña. La araña avispa es una de las más peligrosas. Envuelve a su presa en un manto de seda y se alimenta de ella poco a poco. Sus franjas de color amarillo y negro son un indicio claro de su peligrosidad, comprensible para cualquier animal. Todas las mantis corren peligro. La amenaza más letal proviene de la viuda negra. Pero este pequeño Ameles se siente atraído por algo que ha terminado en una telaraña. Se trata de un saltamontes que ya ha quedado atrapado, convirtiéndose en una presa fácil y apetecible. Se aproxima haciendo equilibrios sobre los hilos de seda. Pero la vibración alerta a la dueña y señora de la casa. La mantis se da cuenta de que ha cometido un grave error, pero se arma de valor para hacer frente a la araña. Pliega las patas para colocarse en posición de ataque. La viuda negra retrocede. Esta mantis es un hueso duro de roer. La mantis empieza a deshacer el camino andado sobre los hilos de seda. Pero entonces la viuda comprende que se escapa su presa y lanza un ataque usando su lazo de seda. Se acabó. En pocos segundos termina atada e inmovilizada. Una victoria muy trabajada para la viuda negra y especialmente importante porque debe producir huevos. Ahora la prioridad de la mantis hembra es cazar un marido. La reina verde sigue siendo virgen, pero no debe entretenerse porque la estación cambia continuamente y los machos empiezan a escasear ya que la mayoría se ha comprometido con otra hembra. El tiempo es una cuestión delicada. Tanto el macho como la hembra mantis son grandes depredadores y no se comprometen a las primeras de cambio. Dos mantis de color pardo acaban de cruzar su camino. Tienen que cortejarse para comprender si están hechas la una para la otra, al menos para las próximas horas. La hembra emite un manto de feromonas que ejerce un irresistible poder de atracción sobre el macho, el cual, como en otras muchas especies, es de un tamaño menor.
La hembra está dejando clara su disponibilidad para el cortejo, pero el macho ha de tener cuidado si no quiere terminar devorado antes incluso de aparearse. La amenazante postura de la hembra debería alertar a las potenciales parejas. Un paso en falso sería el final del macho. El cortejo del macho es un baile con la muerte. Esta vez la suerte sonríe al más débil, al macho, ya que un pequeño saltamontes está muy cerca, y la hambrienta hembra no puede pasarlo por alto. Alimentarse y aparearse, dos impulsos primarios y primordiales. La conservación del individuo a través de la comida y la conservación de la especie a través de la reproducción. Entonces, el macho se separa de su pareja. No es habitual, pero dispone de unos pocos segundos para huir. Queda claro que no todos los machos están destinados a ser devorados por las hembras. Y este aún tiene la oportunidad de conocer a la reina verde y dar la talla. El encanto de la hembra es irresistible. El macho, del color de las hojas secas, ha sucumbido a su perfume. La reina verde se alimenta de una acrida de gran tamaño, pero no deja de lado el apareamiento a pesar de su voraz apetito. Esta vez, la mantis hembra llega hasta el final. Cuando ha terminado de aparearse, la reina verde abraza letalmente a su pareja y se lo come. Este es el plato más importante de su vida, el que necesita para que maduren los huevos que lleva en su cuerpo. Ahora su abdomen está hinchado y le cuesta moverse, algo delicado al ser de color verde en un entorno hostil y de tonos amarillentos. Consigue llegar a duras penas a un lugar seguro en el que poner sus huevos. Empieza la puesta en una ooteca, una bolsa esponjosa de aspecto frágil pero de una consistencia similar a la del poliestireno. Tarda unas 5 horas en hacer la ooteca. Es una labor complicada, y el ciclo biológico de la mantis termina una vez finalizada la tarea. La hembra dejará de cazar, pero pronto podría convertirse en alimento de otras criaturas. Las primeras lluvias tras 4 meses. El agua baja a borbotones. El río sin agua se ha convertido en un caudaloso río. Los peces que habían sobrevivido están a salvo. Durante los meses más fríos y húmedos del año, las ootecas protegerán a las crías de la reina de la fuerza del río sin agua. Pero todavía falta mucho tiempo antes de la eclosión.